Vamos a abrir, por favor, la palabra del Señor en la epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Por un momento pensé que el pastor Horta me iba a quitar la predicación. Y dije, ¿ahora qué les voy a decir? Pero bien, no es extraño que todos los temas unos a otros tengan que ver y coincidamos en muchas cosas, ¿verdad? Tito, capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Invoquemos por un momento el nombre del Señor. Oh Padre, estamos agradecidos porque en tu misericordia nos has querido dar tu palabra, la cual es para nosotros el fundamento de nuestra fe. A ella acudimos, Padre, considerándola como lo que es palabra de Dios, dada a tu pueblo, oh Padre, para ser luz, para ser su guía en tiempos de tinieblas. Padre, te suplicamos más de la operación del Espíritu Santo sobre nuestras almas, de manera que podamos entender tu palabra, no solo de forma intelectual, sino además de ello, una forma espiritual, acomodando, Señor, lo espiritual a lo espiritual. Te lo suplicamos en Cristo nuestro Salvador. Amén. El conocimiento de la verdad que es según la piedad. Le recuerdo que el apóstol Pablo deja a Tito en Creta. Y si usted lee la epístola del apóstol Pablo a Tito, sabrá que si tenemos admiración por un hombre como Timoteo, deberíamos tener una admiración igual de grande por un hombre como Tito. Él es dejado en Creta y usted sabe, según un propio cretense, cómo definió a sus paisanos. En el versículo 12 dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. De manera que Timoteo es dejado por el apóstol Pablo en un lugar de personas así categorizadas. También el asunto en la iglesia no era mejor. Si usted leyera el versículo 5, dice: por esta causa, Tito, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Así que Tito es dejado en un lugar, en una cultura muy complicada, de hombres malos, legendarios por su maldad, pero los asuntos en la propia iglesia no andaban bien. Por eso Tito es dejado en Creta para que en los asuntos de la iglesia corrigiera lo que es deficiente. En su propia salutación, el apóstol Pablo se dirige a Tito con estas palabras. Versículo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Está reconociendo que él tiene un llamamiento divino y bajo esa autoridad que tiene como un apóstol de Jesucristo va a hablar. Pero dice,
conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y vamos a hacer referencia a esa frase, el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Aquí el apóstol Pablo está dándonos a entender algo muy importante, y es que el conocimiento de la verdad en el sentido normal, el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios siempre debe ir de acuerdo a la piedad, según la piedad, en el mismo sentido que va la piedad, en la misma línea, algo que es conforme, va de acuerdo a algo. De entrada, el apóstol Pablo le aclara a Timoteo que cualquier cosa que vaya a decir en su carta, de ahí en adelante, tiene que ver con el contenido de algo que llama verdad. Pero esa verdad está corriendo en el mismo sentido de la piedad. Y creo que esto se diferencia enormemente de la pretensión del apóstol de simplemente dejar un hombre en Creta para que ofrezca cierto conocimiento intelectual, no más. No es lo que el apóstol Pablo quiso cuando dejó a Tito en Creta. No quiso solo dejar un maestro que impartiera cierta información intelectual y después de haber instruido a la iglesia en ese conocimiento intelectual, ya hubiese cumplido su función y ya podía seguir a otro lugar. La verdad es que de entrada el apóstol Pablo en el primer párrafo de su carta le dice: este conocimiento que va de acuerdo al llamamiento que yo tengo de Dios, este conocimiento que tengo de la fe, es según la piedad. Ahora, ya que vamos a estar haciendo referencia a la piedad, es mejor que desde un primer momento definamos qué es la piedad. Bien, definir la piedad, obviamente definir los términos bíblicos, no es un asunto a veces fácil. No podemos tomar un diccionario de castellano actual, buscar la palabra piedad y decir ahora ya entendemos qué es piedad. Nos toca definir los términos bíblicos en el contexto bíblico. ¿Qué es la piedad según la palabra de Dios? Y no es a veces fácil definir qué es la piedad, pero quiero que lo miremos desde varios puntos. Mi primer enfoque de la piedad es que la piedad es esa forma de vida que resulta de un hijo de Dios que considera las implicaciones de ser propiedad y vivir para un Dios santo. En otras palabras, ¿cómo definiríamos la piedad? Es esa forma de vida que resulta, claro, de un hijo de Dios que considera y entiende que es propiedad y vive delante de un Dios santo. ¿Cómo sería su estilo de vida, su forma de vida, si usted comprendiera cada día más y más el hecho que el Dios que le ha comprado en Jesucristo es un Dios infinitamente santo, que seres que jamás han pecado aún cubren su rostro para no ver el esplendor de su majestad? ¿Qué tipo de vida resultaría si nosotros fuéramos más y más conscientes que al Dios que le pertenecemos y delante del cual vivimos es un Dios completamente santo? Bueno, ese tipo de vida que resulta le vamos a llamar piedad. Pero también tengo un segundo enfoque. La piedad es una respuesta reverente del alma que conoce más y más a Dios. Cuando conocemos más y más a Dios de forma espiritual y reverente,
ese producto de conocer realmente a Dios de forma bíblica, pero con temor en el alma, ese producto es piedad. Hermanos, y aquí involucramos otro elemento que tiene que ver con la piedad, que no puede haber piedad levantada sobre la ignorancia bíblica o sobre la ignorancia de Dios. Si no conocemos a Dios, y le debo decir que no tenemos otra manera de conocer a Dios de forma infalible, inerrante, sino a través de las Escrituras. Si no conocemos a Dios, cualquier tipo de respuesta que demos va a ser un tipo de respuesta vana, vacía. No es eso lo que pasa en la religión tradicional. La gente es llevada a practicar o llevar un tipo de vida singular, pero esa gente no conoce a Dios. Así que su vida no es más que una serie de actos religiosos, pero no se les puede llamar piadosos, porque ellos no conocen al Señor. Y mi tercer enfoque la tomamos del reformador Calvino, que dice que piedad es esa reverencia unida al amor de Dios que el conocimiento de Dios produce. Reverencia unida al amor de Dios que el conocimiento de Dios produce. Así que para nuestro entendimiento, déjeme sintetizar estas definiciones. La piedad, hermanos, es la práctica de la santidad en todas las áreas de nuestra vida. Pero es una santidad que surge del conocimiento, admiración, reverencia y amor a Dios. ¿Qué es piedad? Es la santidad práctica. Es vivir en santidad. Pero esta vida en santidad no surge de la ignorancia de Dios, ni puede surgir de la ignorancia de la palabra de Dios. Esta vida santa, esta vida de temor reverente surge de conocer a Dios, pero de admirarlo, de amarlo, de reverenciarlo. Así que no nos conformamos con una serie de actos externos, donde simplemente el individuo se aparta de ciertos pecados. Hay gente, hermanos, que se puede motivar a apartarse de sus pecados, pero no motivado por la admiración a Dios, ni por el conocimiento de Dios. Hay gente que se abstiene de pecar por otros motivos, y entonces no le podemos llamar piedad a ese tipo de vida. Le podemos llamar moralismo a ese tipo de vida. Pero piedad es esa santidad práctica que surge de conocer, amar, reverenciar, admirar al Señor. Ahora, ¿por qué es necesario decir esto y por qué hemos hecho tal introducción? Hermanos, porque usted y yo conocemos personas que profesan conocer la verdad de la palabra de Dios y no viven una vida de piedad. Eso no solamente pasa o nos pasa en el ámbito reformado. Quizá usted sea alguno de los que tuvo bastante tropiezo al llegar al Evangelio. ¿Por qué? Porque usted quizá conoció una persona que profesó conocer la verdad. Quizá también predicó la verdad, pero su vida no correspondía a una vida piadosa. Son vidas apartadas del temor de Dios. Son personas, individuos no piadosos que a lo sumo, a lo mucho, tienen un conocimiento intelectual de la verdad. Y déjeme aclarar esto, hermanos. Nosotros no estamos en contra del conocimiento intelectual de la palabra de Dios. Nosotros creemos
que el conocimiento intelectual de la palabra de Dios es necesario. Pero hermanos, el conocimiento intelectual de la palabra de Dios no es suficiente para ser piadoso. Es necesario, pero no es suficiente. Si la piedad solo viniera por aprender intelectualmente ciertas doctrinas, hermanos, ¿no seríamos ya muy piadosos? ¿No tendríamos niños muy piadosos solo porque les podemos enseñar intelectualmente ciertas doctrinas? Pero no es así, hermanos. La verdad no es así. Aunque el conocimiento intelectual es necesario, no es suficiente. Para que exista una vida de piedad, debe esta nacer de un corazón regenerado, y dicho conocimiento debe ser aplicado por el Espíritu Santo de forma poderosa. En otras palabras, si alguien no es regenerado, si alguien no ha nacido de nuevo, no puede ser piadoso. Pero esta piedad y este conocimiento viene cuando el Espíritu Santo aplica su palabra de forma poderosa a nuestra alma. Si eso no ocurre, no podemos hablar de una vida de piedad. Entonces, ya entendemos la implicación un poco más de cuando el apóstol Pablo se dirigió a Tito diciéndole: el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Ahora, si nos preguntáramos qué fruto deberíamos ver en un individuo cuyo conocimiento de la verdad es según la piedad, ¿qué debería evidenciarse en un individuo? O póngase allí usted en el centro. ¿Cómo hacemos para saber qué debería haber en usted si el conocimiento que usted tiene es según la piedad y no es mero intelectualismo? ¿Cómo podemos distinguir eso aún en nuestras vidas, en las vidas de otros, en la vida de la iglesia? ¿Cómo poder saber que lo que yo tengo no es un intelectualismo frío, un conocimiento intelectual? ¿Cómo saber si yo tengo ese conocimiento de la verdad que es según la piedad? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber? ¿Cómo poder reconocer dónde el Espíritu Santo ha aplicado con poder su palabra? Mi respuesta es sencilla, pero la desglosaremos. La desglosaremos en varias evidencias. ¿Dónde se ve el impacto del verdadero conocimiento según la Biblia? ¿Cómo se evidenciará su entendimiento de la palabra de Dios si es un entendimiento correcto? Primero, si usted tiene un verdadero conocimiento que es según la piedad, habrá un cambio radical en el fundamento de su doctrina y vida. Si realmente usted tiene un conocimiento que es según la piedad, habrá o experimentará o tendrá, evidenciará un cambio radical en el fundamento de su doctrina y vida. En otras palabras, antes de que usted conociera al Señor Jesucristo, ¿basado en qué cosas usted vivía? Si yo le hubiese preguntado antes de conocer a Cristo, ¿ve usted por qué hace esto? ¿Por qué hace eso que acabó de hacer? ¿Qué me hubiera dicho usted? ¿Cuál hubiera sido su respuesta? Si yo le hubiera preguntado, ¿cuál es el fundamento del por qué usted hace lo que hace? ¿Por qué piensa lo que piensa? ¿Qué me hubiese respondido usted? Yo le aseguro que ninguno antes de Cristo me hubiera dicho: mire, yo hago esto porque la palabra de Dios dice que esto debe ser hecho. La verdad, anoche antes de ir a la cama recordé un texto bíblico y por eso hoy amanecí haciendo esto. Nadie, hermanos, nadie.
La mayoría de personas andan, según la sentencia de Efesios 2:3, en los deseos de su carne, haciendo la voluntad de su carne y de los pensamientos. ¿Se ha notado que esto que la Biblia llama algo terrible, una evidencia de estar muerto, que es vivir según su pensamiento, su propia prudencia, la gente lo habla con orgullo? El hombre que no conoce a Dios, eso le parece muy moderno, muy maduro de su parte, decir, mire, yo vivo mi vida como yo quiero. Lo que yo pienso, eso hago. Y lo dicen con tremendo orgullo. La Biblia, cuando describe esa manera de vivir, le llama que es la hediondez de un muerto. El olor fétido de un muerto espiritual. Es decir, así como puedes oler el cuerpo fétido de un animal muerto, ¿cómo puedes reconocer que una persona está muerta espiritualmente? Porque afirma, y aunque no lo afirme, porque vive de acuerdo a su propio pensamiento, a su propia intención, a su propia sabiduría. De manera que no es todo lo contrario a la piedad, vivir una vida asentada en lo que yo pienso, en los deseos de mi carne, haciendo la voluntad de mis pensamientos. Ahora, ¿qué esperarías de un hombre que ahora ha pasado de muerte a vida? ¿Qué esperarías del hombre que ahora ha recibido por el Espíritu Santo un conocimiento verdadero, no solo intelectual? ¿Qué esperarías? Que cuando haga las cosas, ¿qué fundamento tenga? Pues si tu conocimiento es verdadero, si tu conocimiento es un conocimiento que va conforme a la piedad, entonces el fundamento por el que hacen las cosas habrá cambiado de tus pensamientos a la palabra de Dios. Y no es algo en teoría. En verdad, creo que todo creyente, si realmente ha entendido de qué se trata el Evangelio, debe tener un fundamento bíblico para hacer cualquier cosa que haga. ¿Le has preguntado a veces a tu propio hijo? Ellos hacen pilatunas a veces, ¿sí? ¿Hacen pilatunas? ¿Está bien la palabra? Travesuras. Hacen travesuras. Y tú te acercas a él y le dices, ¿por qué hiciste eso? Generalmente, ¿qué dicen los hijos? No sé. Y debemos creerles, ¿sabe? Porque a veces ellos hacen y no piensan. Pero ¿sabes qué pasa? A veces hay hermanos que se acercan a nosotros los pastores y nos dicen, mira hermano, estoy en este proyecto, estoy haciendo esto, lo otro. Hermano, ¿por qué estás haciendo eso? Es una buena pregunta, pastor. Realmente no hay un porqué bíblico, sí, yo lo sé, lo estoy haciendo. Y estoy pidiendo que Dios bendiga lo que ya empecé a hacer. Quiero bendición de Dios sobre mi proyecto, pero tu proyecto no nació de la palabra de Dios, sino de tu propio pensamiento. Ahí descubres que tú tienes un conocimiento intelectual de la palabra de Dios, pero no un conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Porque si tú tuvieras ese tipo de verdadero conocimiento, antes de hacer el proyecto, tú hubieras ido a la Escritura. Porque tú dices, ya no es lo que yo pienso, no es mi razonamiento, no es lo que yo con mis ojos temporales y finitos pueda ver. Necesito la sabiduría de Dios. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué me enseña la palabra de Dios que yo debo hacer en esta situación? Que si alguien me preguntara, ¿por qué estás haciendo esto? Yo pudiera decirle, mira, la palabra de Dios enseña esto, por eso yo hago esto. Este es el fruto que deberíamos ver en alguien que afirma
tener la palabra de Dios como su regla, como su fundamento, como su lámpara que alumbra su caminar. El fundamento de lo que cree ya no es su propio corazón, es la palabra de Dios. El fundamento para hacer lo que hace ya no es sus deseos, es la palabra de Dios. Una de las señales inmediatas de un verdadero creyente y una de las marcas más evidentes de alguien que crece en piedad es su ánimo de hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Y ahora va a temer hacer algo que no pueda soportar bíblicamente, que no tenga un fundamento bíblico para ello. Así que no es tan sencillo, hermanos, como decir soy reformado, ya no creo en que Dios revele su voluntad en sueños y en visiones, yo soy cesacionista, ya no creo que Dios nos ande revelando su palabra a través de esas experiencias que hombres en la palabra de Dios tuvieron. ¿Qué sacas con ya no creer eso si en la vida práctica tampoco crees en la palabra de Dios? Sí, tú dices, yo ya no creo en sueños, ¿no? Cuando era pentecostal o carismático, sí. Bien, pero no lees tu Biblia y te sigues guiando por tu propio razonamiento. ¿Cómo se llama esa criatura? Su conocimiento no es piadoso. No lo es. Puedes criticar al que cree en sueños y en visiones, pero tú estás en lo mismo porque no vas a tu Biblia y no sacas tus proyectos, no sacas tu proyecto de vida de la Escritura. Tú aún sigues guiándote y criticas al otro porque cree en sueños y te burlas. Pero tú tampoco abres tu Biblia. Así que no es tan sencillo como decir, ya no creo en que Dios se revele de esta forma, si no andas de acuerdo a como Dios ahora sí se revela, que es por la palabra de Dios. ¿Qué esperarías entonces en primera medida? Que haya un cambio radical en el fundamento de su doctrina y vida. Ahora vas a la palabra de Dios. Y para nosotros los pastores es un motivo de alegría cuando ves a tu gente ir a la palabra de Dios, ¿sabes? Porque el Señor dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y nosotros sabemos que solo el creyente que hace de la palabra de Dios su fundamento, él será un creyente santo y piadoso. Segundo, ¿dónde verías el impacto de un verdadero conocimiento? En la manera como ahora usted se ve a sí mismo y ve a los demás. Sí. Si su conocimiento de la verdad es según la piedad, su visión de sí mismo y de los demás también va a cambiar. En otras palabras, ¿cómo sabes que has entendido o estás entendiendo la palabra de Dios de una forma piadosa? En que tú empiezas a pensar de ti mismo de otra manera y empiezas a pensar de los demás de otra manera. Y déjame explicar. Jamás el conocimiento de la palabra de Dios, el verdadero conocimiento de la palabra de Dios va a hacer hombres orgullosos. Si tu conocimiento de la palabra de Dios te vuelve orgulloso, tú no tienes el conocimiento de la verdad que es según la piedad. No has entendido de qué se trata la Biblia. Hermanos, la Biblia no es el libro para subir nuestra autoestima. De hecho, creo que la Biblia destruye, pulveriza nuestra autoestima. ¿Sabes, hermanos? No puedes pasar la segunda página de la Biblia. No la puedes pasar sin que empieces a leer cómo el pecado afectó al hombre. A saber, solo media página de la Biblia habla del hombre sin pecado. Todas sus demás páginas
hablan del hombre pecador. Hermanos, uno de los primeros golpes que recibimos al empezar a entender las doctrinas reformadas o bíblicas, el primer golpe lo recibe nuestro orgullo, nuestra pretendida autosuficiencia. Una de las cosas más difíciles de hacerle entender a los hombres que no entienden las doctrinas bíblicas es esto mismo. Quizá fue tu experiencia. ¿Qué fue lo que más duro fue para ti cuando alguien te dijo, no, mira, es que libre albedrío? No, déjame explicarte algo. Quiero explicarte algo como la muerte espiritual del hombre. Quiero explicarte algo como la depravación total. No, esa sola palabra decía, no, eso no tiene que ver conmigo. ¿Depravado? ¿Está diciendo que yo soy depravado? Esa palabra es muy fuerte. Uy, no la uses conmigo. Quizás sea con otros, no conmigo. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando vienes a entender el conocimiento verdadero, no puedes huir de las sentencias bíblicas. Cuando entiendes que como hombre natural eres depravado completamente, radicalmente, es decir, desde tu raíz, que estamos muertos en la hediondez del pecado, que todo lo que hacemos es pecado, que somos la puerca lavada que vuelve al cielo, que somos el perro que vuelve o come su vómito de nuevo, que somos el leopardo que no pudo quitar sus manchas, el de corazón desahuciado, el de la llaga podrida de cabeza a pies, el esclavo de Satán, el individuo que no puede ofrecer ni una obra medianamente pura. Cuando entiendes que la salvación es por gracia, porque nada en nosotros se tuvo en cuenta, que necesitamos un mediador perfecto, o si no, Dios no nos acepta, que alguien murió por lo que nosotros merecíamos, que nuestras oraciones, adoración, obras, solo son recibidas en virtud de Cristo, no por nosotros. Hermanos, ¿alguien quedará orgulloso después de saber eso? ¿En verdad? ¿En verdad? ¿A quién crees que la Biblia describe cuando habla del puerco que se lava y se revuelca de nuevo en el cielo? ¿De quién está hablando? De nosotros. Del leproso miserable, de la llaga que se ha podrido. ¿A quién describe ese texto? A nosotros. A nosotros. Hermanos, saber que después de nuestra conversión, aún hoy, si hoy, después de convertidos, después de regenerados, si aún hoy quisiéramos presentarnos delante de Dios sin un mediador como es Cristo, hermanos, seríamos pulverizados por tal atrevimiento. Aún hoy, no estoy hablando de antes de Cristo, aunque también, aún hoy. ¿Por qué hoy oramos? Hoy, Señor, en el nombre de Cristo. ¿Es una fórmula? No. Es una realidad lo que estamos confesando. Estamos diciendo, Señor, somos conscientes que si hoy tú nos miraras aparte de nuestro mediador, no solamente no nos escucharías, sino que vieras en nosotros todos los motivos para destruirnos. Si tu conocimiento de la verdad es según la piedad, tú no tendrás un espíritu orgulloso. No puede haber alguien, bueno, sí lo hay, lamentablemente, pero no debería haber un reformado orgulloso. Fuiste recibido por gracia, porque eres, y yo también, porque somos lo suficientemente horribles en nosotros mismos. ¿Lo entiendes? Y si tu conocimiento es verdadero, ese será el concepto que tú llevas de ti mismo. Un individuo cuyo conocimiento es según la piedad no tiene un concepto más alto de sí que el que debe tener, sino que piensa de sí mismo con cordura,
según la medida de fe que Dios le dio, y considera a los demás como superiores a él mismo. Es muy fácil volvernos orgullosos de nuestra humildad, hermanos, de nuestro avance, de nuestros recursos. Ya no somos como ese pobre pentecostal ni carismático, ¿verdad? Que les falta tanto conocimiento, que no tiene una confesión de fe. Encontramos hoy creyentes presumiendo su vida y recursos por internet, usando la misma reforma para despreciar a los demás, usando la reforma para servirse a sí mismos. Hablan tanto de sí, que su conocimiento no es según la piedad. No es así. Es muy fácil hoy ver cómo está rodando la reforma, y dime si miento. La reforma hoy está rodando es por las personalidades famosas que tenemos. Mi pregunta es, si no tuviéramos internet, ¿tendríamos reforma hoy? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué te hace pensar eso? Que a veces traicionamos en la realidad y en la práctica lo que decimos creer. En todo esto mostramos orgullo humanista, y si tú has recibido un conocimiento que es según la piedad, entonces pensarás de ti de esta manera. Recordemos que es por gracia a través de la fe, y recordemos que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios. ¿A quién está haciendo referencia ahí? Con lo necio y lo débil. ¿A quién? El pueblo de Dios. Muy bien. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo. ¿Quién hace referencia? Bien, muy bien. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Puedes leer este texto y no sentirte afectado en tu autoestima? ¿Cómo nos llamó la Biblia a nosotros? Lo débil, lo vil, lo menospreciado, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual, mira cómo se habla de Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y esa palabra hoy sigue vigente. No estamos en la reforma, hermanos, por ser los más inteligentes, ni los más capaces, ni los más sabios, ni los más buenos. ¿Tienes un conocimiento que es según la verdad? Tu concepto de ti mismo va a cambiar. Tu concepto de los demás también va a cambiar. Tercero, si tienes un conocimiento de la verdad que es según la piedad, tú tendrás una verdadera seguridad de salvación. Hermanos, las doctrinas de la gracia de Dios, si algo nos imprimen en la mente, es que la salvación es de Dios. Que Dios eligió un pueblo desde antes de todas las cosas. Que Él dio a Cristo para morir por ellos. Que a su tiempo Él llama a cada individuo elegido a Cristo, le da su espíritu, le regenera, le da todos los recursos de la gracia para que Él pueda perseverar todos los días hasta que muera y sea recibido en gloria. La salvación es de Jehová, de principio a fin, y no por méritos humanos. Que no solo está el individuo en Cristo por la fe, sino que toda su vida cristiana es por fe y para fe. Porque el justo vivirá ¿por qué? Por la fe, por la fe. El individuo que entiende
las verdades bíblicas de la salvación, será un individuo que experimentará una seguridad de su salvación. Pero él no experimenta la seguridad de su salvación por lo que él es. Su seguridad de salvación no está fundamentada ni siquiera en el conocimiento que hoy tiene. No está fundamentada en que hoy ora y lee la palabra o asiste a una iglesia o pertenece a una iglesia de sana doctrina. Siendo estas cosas tan importantes como son, ¿en dónde está fundamentada su seguridad de salvación? En Cristo nuestro Señor. Hermanos, nosotros no vamos para el cielo por ser reformados. Vamos para el cielo porque estamos en Cristo. En Cristo. El creyente que entiende que la salvación suya es segura, que no se perderá, que no perderá su salvación, no camina tembloroso pensando que a cada intento perderá su salvación. Pero tampoco este creyente obedece para salvarse. Él sabe que su salvación y vida solo fueron posibles por la mediación de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la doctrina de la seguridad de la salvación no nos fue dada para ganar polémicas por internet, sino para vivir seguros nuestra vida cristiana, que dura es también. Algunos nos acusan de que enseñar, entender que el que está en Cristo jamás se perderá, nos volverá negligentes, nos restará fuerza en la oración, ya no seremos activos en el evangelismo. Y yo le tengo que decir una cosa: si cuando usted entendió las doctrinas de la gracia, dejó de orar, u ora menos, evangeliza menos, es menos celoso, le debo decir que su conocimiento de las doctrinas bíblicas es solo intelectual, no es según la piedad. Porque si usted hubiera entendido realmente las doctrinas bíblicas de la salvación, usted pasaría más tiempo orando al Señor. Usted sería más activo evangelizando, es la verdad. Así que no es verdad que cuando el creyente entiende las doctrinas reformadas, las doctrinas de la gracia, se vuelve negligente. Eso lo haces exactamente por lo contrario, porque no ha entendido lo suficiente las doctrinas bíblicas de la salvación. Si bien nosotros no movemos nuestras manos por miedo o por creer que perdemos la salvación, entender que Dios nos salvó por pura gracia fortalece nuestro ánimo para servir al Señor. No son palabras, hermanos. ¿Crees en las doctrinas de la gracia? ¿Crees que Dios te eligió en Cristo? ¿Crees que estás en Cristo? ¿Has creído que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien? Entonces no debería haber un reformado que se queje en las pruebas. No debería haber un reformado que reclame tratos especiales de Dios. No andará pidiéndole a Dios pruebas de su amor. ¿Por qué? Porque ahora has entendido cómo fuiste recibido. Ahora has entendido que la mayor prueba de amor de Dios, ¿cuál es? ¿Tu salud? ¿Tu dinero? ¿Cuál es la mayor prueba del amor de Dios para nosotros? ¿Cuál? Jesucristo, nuestro Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado como un don a su Hijo unigénito. Y si tienes a Cristo, yo te pregunto, ¿qué otra cosa te falta en la vida? ¿Qué otra cosa? ¿Hay algo más arriba de Cristo?
Por eso pensamos que un creyente, llamémosle reformado, ¿cómo pudiera venirse abajo en las pruebas? Dios le preguntaría, ¿qué no has entendido en realidad? Tienes lo más grande, ¿no? Cristo. Tienes lo más grande que pudo dar Cristo, la comunión con el Padre. Tienes el beneficio más grande, que es la salvación de tu alma. Ahora, ¿te duele un dedo y te quejas? ¿En serio? ¿Y quieres tratos especiales de Dios? Te dio todo, ¿entiendes? Cuarto, un creyente que realmente tiene un conocimiento que es según la piedad. Expresará una adoración bíblica y profunda. Bíblica y profunda. Efesios 5, 19 y 20, en el contexto de las evidencias de ser llenos del Espíritu Santo, dice, hablando entre vosotros, con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y adorando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo verdaderamente aplica el conocimiento de su palabra a nuestras almas, eso va a ser una diferencia real en nuestra vida de adoración a Dios. Cuando entendemos las verdades bíblicas, cuando el Espíritu Santo de forma real aplica su palabra a nuestras almas, eso va a tener un impacto en nuestra vida de adoración. No es verdad que al llegar a ser reformados, ahora entendemos más las doctrinas bíblicas. Ahora nos toca adorar a Dios de la forma más fría, displicente, apática, impersonal que podamos, porque eso es ser reformado. Lo otro, eso es pentecostal. ¿Entiendes? Yo entiendo, hermanos, que antes éramos un montón de emociones descontroladas, sin conocimiento, ¿no? Pero ahora hemos entendido las doctrinas bíblicas y parece que nuestra mente razona así. Ahora has entendido más, ahora debes adorar menos. No es así. Jamás ha sido así. Jamás será así. ¿Qué conocimiento de Dios crees que tiene un ángel? ¿Ah? Bueno, un ángel que no ha caído, que no cayó. ¿Qué tipo de conocimiento crees que tiene de Dios? Bien, directo, ¿no? Personal. Y cuando por un momento el cielo deja ver una visión a Isaías, ¿qué ves que hacen los seres que quizá tienen mejor y más directo conocimiento de Dios, seres sin pecado? ¿Qué ves que hacen? ¿Qué ves que hacen? Si nosotros realmente estamos creciendo en conocer mejor su palabra, tendríamos más y más combustible para una adoración bíblica y profunda. Yo entiendo, hermanos, que nuestra adoración no es emocionalista, no es solo externa ni es estética. Pero, hermanos, nadie dijo que nuestra adoración debería ser fría e indiferente. Nuestra adoración debe ser tanto bíblica como de corazón. No sea que el Señor se vuelva y nos diga, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Nosotros los reformados somos unas criaturas especiales, ¿saben? Yo le voy a decir por qué. Somos los únicos que podemos cantar lo que cantamos recostados en una pared, bostezando. Tú puedes cantar cosas como el Cordero dio su vida en mi lugar. Somos criaturas singulares, ¿no crees? Cantamos cosas como
hay un nombre escrito en la gloria, mío es. ¿Cuánto se demorará este himno? Somos extrañísimos, hermano. Vuelvo y digo, no es un aval para la adoración estética, externa, emocionalista a mis hermanos. Pero más conocimiento debería traducirse en que más adoración, más bíblica, pero más profunda, más profunda. Oraré con el Espíritu, sí, pero con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero con el entendimiento. Sí, está escrito. Pero hermanos, el conocimiento de la verdad que según la piedad no me vuelve un tipo de adorador centrado en mí mismo y en mis gustos. No me hará un adorador mundano, no me hará un adorador de formas, externo, no me hará un adorador de grupos musicales, de pop, no me hará un adorador de corales, de luces. Ahora necesitamos todo eso en la reforma para adorar a Dios. Si no tenemos el grupo y las luces que cambian de color, y un grupo de adolescentes con manillas y camisas apretadas, la reforma no adora a Dios ahora. Y si no le involucramos pop, entonces no hay adoración reformada. Entonces, antes de esto, ninguna generación de reformados adoró. Tienes que hacer todo eso cuando te falta el conocimiento que es según la piedad. Tienes que hacer mucho ruido para compensar la piedad que le falta a tu conocimiento. No me importa que cantes las 5 solas de forma mundana. Eso significa que solo tienes conocimiento intelectual de la palabra. Porque que yo sepa, hermanos, cuando el Señor manifestó su presencia especial a individuos, ellos no gritaron, ellos no aplaudieron. Los mejores seres taparon sus rostros para no verle. Adoración a Dios bíblica y profunda, hermanos. Quinto, se me está yendo el tiempo, creo que se me fue harto. Quinto, un crecimiento en santidad. ¿Dónde esperarías ver, hermanos, el impacto de un verdadero conocimiento de la verdad? En una vida en santidad. En una vida en santidad. Estamos procurando huir de esa manera de entender las doctrinas bíblicas donde solo nuestro intelecto es afectado. Eso se puede hacer, hermanos. Eso se puede hacer. Podemos ser inteligentísimos entendiendo las doctrinas. Es más, eso ya pasó en la historia, en las épocas de Cristo. ¿Cómo se llamaban ese tipo de personas que podían entender a la perfección? Tanto que Cristo dijo, lo que les enseñe, háganlo. ¿Quiénes? Fariseos. ¿Pero qué dijo Jesús de ellos? Pero no hagan como ellos hacen. Así que eso se puede hacer, hermano. De hecho, es muy común que usted piense que el conocimiento recibido es igual a la piedad practicada. No, hermano. Eso debería ser lo común. Pero puede pasar que una persona solo sea afectada por las doctrinas bíblicas en su intelecto. Pero mis hermanos, no entendemos así la palabra de Dios. Efesios 1, 3 y 4 afirma cuál es el fin de la predestinación de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pero ahí no termina el texto, ¿verdad? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha
delante de Él. Como ves, hermanos, no solo los reformados deberíamos hablar a diestra y siniestra de la predestinación de Dios, porque cada vez que se habla de la predestinación de Dios está amarrado el concepto de la predestinación también para la santidad. No solo predestinación para salvación, sino predestinación para santidad. Y tú tienes que aprender a afinar el oído a las predicaciones que escuchas por internet, porque hay una manera de presentar el evangelio donde no sé qué tipo de salvación está predicando el predicador, donde te anima a cree en Cristo y sé salvo, cree en Cristo y sé salvo. Y lo que él tiene en mente es, mira, si tú crees en Cristo serás salvo de la condenación. ¿Es eso cierto? Es solo la mitad, y una mitad muy amputada, porque Cristo salva del pecado, porque el pecado lleva a la condenación. ¿Entiendes el orden? Imagínate Dios salvando a la gente del infierno. Punto. No, la salvación ofrecida es una salvación del pecado, porque el pecado es lo que lleva a la gente al infierno. No es correcto predicar la salvación del infierno, sino la salvación del pecado, porque el pecado lleva a la condenación. Sí, cree en Cristo, pero cree en Cristo para que Él te salve, no del infierno, aunque lo hace, pero lo hace porque te salva es del pecado, es decir, te quita del pecado, te perdona el pecado, pero te quita de él. ¿Cómo es posible que hoy podamos estar tan gozosos de no estar destinados al infierno, pero, hermanos, nuestra vida de ser librados del pecado? ¿Dónde se enseña esto? Vivir una vida en santidad tiene dos caras, una negativa y una positiva. La negativa, la vida en santidad se define por lo que ya no hacemos, pensamos o sentimos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Pero también la santidad tiene una parte positiva. La vida en santidad no solo se define por lo que yo no hago o yo no pienso, también es definida por lo que hago, pienso, ahora. Por eso no solamente dice despojados del viejo hombre, sino también dice vestidos del nuevo hombre. Si es común encontrar que los creyentes descansan tranquilos, diciéndole a uno, pastor, usted me hubiera conocido antes. Hoy yo ya no hago esto, no hago esto, no hago esto, no hago esto. ¿Y eso qué comprueba? Dime ahora lo que en vez de esas cosas sí estás haciendo. Sí, antes tomabas, ahora no tomas, perfecto. ¿Y ahora en cambio qué? ¿Exhibes mayores medidas de dominio propio? ¿Me hago entender? No sé lo que no hago. Ah, pastor, es que yo antes le pegaba a todo el mundo. Ah, gracias por ahora no hacerlo. Pero ahora en vez de eso, ¿qué? O sea, te quedas solo con la parte negativa de la santificación. Ahora, ¿qué haces? La santificación se define tanto en su forma negativa como positiva. Por supuesto, y lo veremos mañana, el Hijo de Dios abandonará toda mundanalidad. Lo veremos mañana. ¿Cómo definimos piedad? Como la práctica de la santidad en todas las áreas de nuestra vida. Pero esa santidad es nacida del conocimiento, admiración, reverencia, amor a Dios, y esta produce una particular manera de vivir. Hermanos, ¿qué impacto debería tener la reforma verdadera en nosotros? Un conocimiento verdadero, hermanos, en una vida piadosa, en verdad. Que el Señor nos ayude a andar, hermanos, en la verdad, pero en la verdad que es según la piedad. Oremos.